Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que esté viendo este video, profesor. Mi nombre es Ian Sebastián Anaya Jiménez. Actualmente estoy cursando un tercer semestre del el programa de Ingeniería Industrial, tercer semestre. Este video es referente al trabajo final de, de esta materia, cuando ya hicimos pues el cuadro, ya hicimos el mapa conceptual, una breve introducción. Tuve un pequeño error en que en el trabajo anterior pues hice muy largo el video, pero pues en este caso daremos una introducción, un desarrollo, unas conclusiones distintas a las que di. Podemos saber que en Colombia hemos vivido una época bastante dura referente al narcotráfico, a las muertes que hemos vivido. Y este trabajo habla sobre eso, habla sobre cómo durante la historia de Colombia nosotros hemos vivido, pues nosotros directamente muchas veces no hemos sido afectados directamente, pero nuestros padres, descendientes en unas ciudades de Colombia en donde esto pues es bastante fuerte, incluso en nuestro departamento lo es. Podemos ver varias características de nuestro departamento que ha sido bastante afectada en la historia pues este proyecto, de estas, y ha sido muy concurrente durante toda la historia. Podemos saber que Norte de Santander actualmente es uno pues, de los departamentos más exportadores, es donde más hay guerrilla, y pues esto es consecuencia de años atrás de los grupos. Podemos saber que, como le decía anteriormente, nuestro departamento ha sido bastante afectado. En este caso lo hablaré directamente en todo Colombia, pero hemos visto incluso últimamente aquí en este departamento como hay pancartas de la ELN, bueno, no en el área metropolitana de Cúcuta, pero sí en varios departamentos como en el Tarra, donde hay tantos cultivos. En este video pues veremos eh, varios aspectos de en Colombia, no solo en este departamento, cómo ha sido realmente afectada en Medellín, eh, el conflicto armado, los niños queriendo ser algo totalmente eh, transgiversado, creo que se dice la palabra, tienen un pensamiento muy distinto a lo correcto, y podemos pues observar que ha sido un país, si se puede decir, el país más afectado por eso, por el conflicto armado. Y pues esto podemos ver lo que es relacionado con la coca, con los cultivos, por la parapolítica, por muchos aspectos en el cual, pues si nos pusiéramos a hablar eh, de qué ha sido realmente el detonante de Colombia, hay muchos, la corrupción, pero pues en este video hablaremos solo de el conflicto armado. Aquí podemos ver pues una estadística que pues es bastante preocupante, y dice que entre 1958 y el 2020 la guerra en Colombia ha dejado más de 357.108 hechos violentos, con un saldo de 265.500 víctimas fatales, 4.513 desde la firma del Acuerdo de la Paz con las FARC en 2016. Esto es un aspecto pues que trataremos más adelante. En segundo lugar, esta es la... También hablará de la desaparición forzosa de 67.850 personas, hechos en violencia, el 19% en total. Este artículo fue publicado el 30 de noviembre del 2020. Podemos ver que durante la historia lleva más de 50 años, creo, si no estoy mal, desde 1958, esto, podemos ver que esto no es algo nuevo.
realmente nosotros no hemos sido afectados directamente por esto. Pero años atrás, pues sí, incluso nosotros actualmente en nuestra ciudad, un ejemplo, nosotros no somos afectados directamente por eso. Realmente los mayores afectados son los líderes sociales, los de los pueblos, donde realmente está el conflicto armado. Eh, Podemos ver que habla del Tratado de Paz. Eso es algo que a mí me pareció realmente absurdo, a mi parecer personal. Es algo o sea, voy a poner un ejemplo. Una persona que hace actos indebidos, digamos, en la parte moral, en esa parte moral hacia alguien, comete una violación psicológica, sexual, se confirma, es obviamente que es cierto, se confirma que sí lo fue y que esa persona quede impune, que esa persona quede libre, que esa persona quede libre de toda culpa y tras del hecho tenga poder, pueda ser una persona común y corriente, pueda salir, pueda ejercer cualquier trabajo, y eso es algo que me pareció a mí realmente muy absurdo. El hecho de que esas personas hayan matado, hayan hecho tantas cosas, supuestamente habían comenzado con unos buenos pensamientos, pero como todo en la vida, cuando no tiene buenos fundamentos, cuando no tiene un buen fundamento, cuando no es realmente algo bueno, todo se daña. Puedo hablar también, no solo en esa parte, sino también en el área política. Podemos ver que, que la extrema derecha también es así. O sea, estamos en un país donde no solamente el conflicto armado lo genera un solo lado y hay una guerra, no. De por sí en todos los bandos tienen errores, tienen sus buenos deseos, tienen sus buenas ideas, tienen sus buenas cosas, pero no se puede, porque Colombia es un país donde hay tanta corrupción, donde la persona que tenga una buena idea no será aceptada, la que tenga un buen proyecto tampoco será aceptada, la que tenga eh, buenos deseos la matan. Podemos ver el caso de Galán, que lo mataron. Eso es otra cosa, pues, que, que, que a tratar, del cual serían muy extensas, como por ejemplo, ya tratamos lo de la paz. eh, en este caso trataremos lo de Pablo Escobar, un ejemplo, que fue una persona a la que nos dañó el nombre del país. Hace poquito veía la noticia que hubo de que los soldados o policías, no recuerdo bien, en Neiva hicieron en la celebración de años de la escuela, algo así, la celebraron con uniformes nazis. Y veía un meme que me pareció muy curioso que decía los alemanes celebrando como colombianos, y aparecía una persona llena de puro talco, pues quién sabe qué era, pero pues era alusión a la cocaína. Entonces Pablo Escobar fue una persona que nos dañó el nombre del país, realmente fue una persona que dañó hasta el tal punto de que no nos aceptaban en otros países. Y de por sí eso no es culpa solo de él, es culpa del colombiano, es culpa de nosotros, porque los colombianos de por sí somos corruptos, somos mentirosos, somos ladrones. Esa es como la esencia del colombiano, en la parte mala, ¿no? Estoy hablando somos corruptos, y pues así es como nos tiene el mundo. Y es culpa de nosotros mismos, porque a nosotros nos dicen, le doy 50.000 por el voto, y nosotros decimos que sí. Comenzamos con la corrupción nosotros mismos, es culpa de nosotros. Y podemos ver que esa persona pues dañó tanto el nombre de Colombia que nosotros no podíamos viajar al exterior, a muchos países, incluso ahorita. La mayoría de casos de personas que cogen en el aeropuerto son de Brasil, Colombia. Es algo que debe doler muchísimo, porque
algo que he visto durante el tiempo es que ya no, por ejemplo, en Estados Unidos ya no tengo familiares allá y ellos allá, gracias, o sea, como ese cambio de cultura. Por ejemplo, ya no dicen, uy, Pablo Escobar, no. Ahora dicen J Balvin, cantantes, artistas, futbolistas. La cultura ha cambiado para bien, pero, pero algo que, y ya como en forma de pues, conclusiones y es eso, el hecho de que ya en muchos países nos ven distinto. Obviamente somos de los mayores exportadores de cocaína para el exterior, pero ya muchos países no nos ven así. Aunque ahorita sea como peor, porque cada vez uno ve más casos de personas famosas, de personas que tienen, eh, ¿cómo se dice? Tienen aliados o están aliados o su dinero muchas veces es del narcotráfico. Vimos el caso del esposo de Alejandra Azcárate, el papá de Lina Tejero, y uno no sabe realmente quiénes son esas personas. Nosotros las vemos en redes, aparentemente viven de eso, pero, o sea, nosotros realmente no sabemos quiénes son, quiénes son las personas en nuestro país, de dónde vienen. En ejemplo, en Cúcuta. En Cúcuta es uno de los países, una de las ciudades norte de Santander, es uno de los departamentos con mayor desempleo por obvias razones que son pues la migración de personas venezolanas, por muchas cosas. Y uno ve aquí en Cúcuta Fortuner por todos lados, Range Rover, carros, Porsche, ve uno cantidad de casas de gente que uno dice, esa persona de dónde saca su dinero, esa persona por qué tiene tanto dinero en un país, en una ciudad, en un departamento donde la pobreza abunda, o sea, y uno se pone a pensar y eso, o sea, ¿de dónde sacan el dinero? ¿De dónde, cómo hacen para tener ese dinero? Y es del narcotráfico, es de muchísimas cosas, anteriormente era el contrabando. Podemos también saber que, y en conclusiones, Colombia es un país en el que necesita una ayuda, necesita que alguien intervenga. Me dolería mucho, no sé, mi pensamiento es de que prefiero seguir como estoy a estar como alguien que está peor. Hablo en el área política de votar por Petro, por alguien de la izquierda. Creo que eso nunca lo haría, mi pensamiento propio, ¿no? Eh, Prefiero seguir votando por el títere de Uribe, que yo sé que pues eh, está también 100% equivocados, 100% mal, pero es alguien que por lo menos no hubiese hecho lo de la paz. Estoy totalmente en desacuerdo de eso. Prefiero vivir la vida que vivo en esto, o sea, ¿cómo decirlo para que no suene que yo soy uribista o que, sino que prefiero esto que una izquierda y ver ejemplos de izquierda, ver las cosas que quiere hacer la izquierda. Y en Colombia necesita una intervención, necesita algo que quite la corrupción, porque es que es impresionante, hasta uno mismo, a mí me dicen vote por tal persona que es un conocido, el día de mañana le va a dar trabajo, lo hago, lo hacemos, porque todo en este país es así, palanca. Y pues en conclusiones, ya pues para terminar, este es mi trabajo. Eh, Espero que haya quedado bien, espero que sea correctamente, estaré mirando las correcciones del profesor y pues muchas gracias. Hasta luego.